empezar hablando de cómo pues, lo que son las preguntas fundacionales de la obra sobre qué necesita el mundo para encontrar a Dios en la vida corriente son preguntas que siempre permanecerán. Porque yo entiendo que nuestro espíritu, entendiendo que hablo a personas de la obra o que participan de sus apostolados, es un espíritu que es para todos los tiempos, para todas las circunstancias, o sea, no es que esté pensado para un determinado público, ni para una determinada época, ni para un determinado lugar, sino que son preguntas completamente transversales y universales sobre cómo las personas podemos encontrar a Dios en la vida ordinaria y de esta manera pues, mejorar nuestra vida y ayudar a construir un mundo mejor. Pero lógicamente esas preguntas tienen respuestas que son muy diferentes según los momentos y según los lugares y según las culturas, según los públicos a los que se dirigen. Y me parece también evidente que si esas preguntas no tienen la adecuada respuesta a su momento, pues ese mensaje pierde vigencia y pierde fuerza. Por lo tanto, lo que es la inculturación de un mensaje en cada momento, en cada cultura, es algo que pertenece a la clave del éxito de dicho mensaje. Y me acuerdo también de esto que decía Newman, que muchas veces para ser fiel a una determinada misión, pues hay que cambiar, porque la misión no cambia, pero sí cambia el mundo en el que se desarrolla y, por lo tanto, exige un esfuerzo de reflexión para que realmente ese mensaje quede bien inculturado en las necesidades de cada momento. Esto es una cosa que nuestro padre vio siempre cuando, no sé, cuando fueron los primeros al Japón, cuando fueron los primeros a Kenia, cuando fueron a Estados Unidos, se encontraron con culturas que eran completamente diferentes y que necesitaban un aterrizaje, que es una reflexión muy interesante porque ayuda a deslindar lo que es fundacional, lo que es sustantivo, de lo que es contingente y de lo que es propio de cada lugar. Y creo que hay que hacerlo siempre, esa reflexión desde el punto de vista de la fidelidad y del servicio al mensaje. Entonces esto, dice, debemos entender que para ser fieles a esa inspiración originaria pues hay que adaptarse, como estamos diciendo, porque ese encuentro con el mundo no se hace en un mundo genérico, sino en el mundo actual. Y por tanto, si nuestra capacidad de atraer a personas valiosas y que haya gente que conecte con este mensaje depende de esa capacidad de aterrizarlo, y si no lo sabemos aterrizar estamos devaluando el carisma original. Así es como lo entiendo yo y podemos abrir un coloquio si queréis para comentarlo. Bueno, esa labor de adaptación, creo que también es importante decirlo, tiene que ser una labor como muy artesanal, muy respetuosa, muy no de brocha gorda. Esto lo digo porque creo que es muy importante distinguir los falsos profetas de los verdaderos. En todas las instituciones y en la propia Iglesia en general siempre ha habido profetas falsos y verdaderos. Y gente que quiere reformar las cosas para que sean más fieles y gente que quiere reformar las cosas para que sean más cómodas para él. Y esto creo que es fundamental. Para mí, por lo menos, una forma bastante buena de distinguir los falsos profetas de los verdaderos es si los ideales y las propuestas que hacen realmente son capaces de atraer y de conmover y no son simplemente de relajación de costumbres. Porque hay gente que cuando piensa en adaptar siempre piensa en hacer las cosas más fáciles y más cómodas. Y yo no digo que tengan que ser más difíciles y más incómodas para ser buenas, pero siempre es un punto para mí de sospecha. Cuando la gente dice, bueno, ahora en vez de hacerlo así, lo hacemos asá y este problema que nos quitamos. Yo creo que no es eso. Precisamente yo lo que veo con las propuestas en otros ámbitos de la vida que vemos en el momento actual, normalmente las propuestas que tienen atractivo son propuestas exigentes. Y por eso digo que esta es una reflexión que no es que digamos ahora estamos en un momento complejo, difícil, hay que hacer una reflexión. Yo creo que la reflexión sobre la adaptación de la misión al momento que uno vive es permanente y el que no la hace se equivoca. Y siempre hay como que cuestionarse lo que uno hace para ver cómo hacerlo mejor. Por supuesto, no de una forma patológica, sino de una forma sensata y razonable, porque bueno, pues necesitamos, yo pongo ahí que los
los falsos profetas son evangelios sin cruz. Esto es una frase del Papa Francisco, ¿no? Que rebajan las exigencias o los ideales y piensan que así van a tener más éxito y más aceptación y se equivocan. A ver, esto no siempre es perfecto. Bueno, el espíritu, ahora me he pasado varias, creo. Esto no podía ser perfecto, pero... Bueno, gratitud. Otra cuestión importante a la hora de plantearse la evolución de las formas de trabajar que tenemos con la gente joven en este caso, es la gratitud con el pasado. Yo creo que hay gente que a mí no me cae bien, tengo que decir, que siempre para proponer algo tiene que criticar lo que se ha hecho hasta ahora. Y para mí eso ya... Habitualmente ya los empieza a encasillar en el capítulo de falsos profetas, porque creo que lo primero que hace falta es gratitud con el pasado, gratitud con todo lo que se ha hecho. Yo creo que la obra ha sido siempre tremendamente innovadora y ha habido muchísimos frutos que realmente son espectaculares. No se trata ahora de ponerse a presumir, que creo que tampoco es una cosa buena, pero... Yo, por ejemplo, que trabajo en el mundo de la enseñanza, que me gusta y llevo mucho tiempo leyendo sobre historia de la educación, puedo decir que en la historia de la Iglesia jamás ninguna institución ha promovido tantos colegios en tan poco tiempo como la obra. Porque precisamente tuvo una idea profética, revolucionaria, que es, en vez de que la institución promoviera colegios, la institución, que es una gran catequesis, lo que hace es formar a las personas para que bajo su responsabilidad y con autonomía y con su estilo y con su cultura y con su responsabilidad promueve colegios. Y eso ha hecho que los colegios vinculados a la obra, con sus aciertos y sus errores, como todos los tenemos, pues haya pasado a ser como una red de colegios enormemente plurales, extendido por todo el mundo, con una cultura muy novedosa, que no quiere decir que no tenga que seguir renovándose para no quedarse estancada. Pero eso que digo de los colegios se podía aplicar a muchas otras cosas, ¿no? A las universidades, a los hospitales o clínicas que se han promovido, al estilo de formación de la gente joven, que también es muy plural, pero que creo que ha aportado una luz y una novedad muy interesante. Y creo que lo que hace falta es que eso, que en su momento fue rompedor, nuevo, provocador, disruptivo, lo siga siendo porque seguimos teniendo una mirada un poco más allá de lo que es la repetición de lo que hizo el innovador de hace 10, 20 o 30 o 40 años. Y ahí es donde yo creo que tiene que darse esta reflexión. Y, bueno, el espíritu de la obra es siempre inspirador. Su capacidad de inspirar nuevas formas nunca se acabará. Y es preciso ensayar nuevas fórmulas, como repito, sin cuestionar el pasado, sin desatender lo que sigue dando buenos frutos. Hay gente también, que yo pienso que es un síntoma de inmadurez, que cuando tiene una innovación lo que hace es decir que todo hasta ahora se ha hecho mal y que lo que estaba haciendo lo dejo de hacer y empiezo a hacer esto otro. Me parece esto también una falta de visión. O sea, lo que hace falta es gratitud por lo que se ha hecho, continuar con lo que se hace bien y tener siempre un departamento de I+D en pleno funcionamiento, y cuando algo funcione bien y eso pues se le pasa a dar más prioridad, más protagonismo, pero yo creo que es importante esa serenidad. Y que lógicamente los canales, los medios cambian, y que si nos falta capacidad para expresar el mensaje fundacional adaptado al modo presente, nuestro capital narrativo se resentirá. El capital narrativo es una expresión, en fin, que usa mucha gente, que a mí me parece bastante afortunada, porque realmente lo que a la gente le conmueve y le atrae y le pone en marcha es pues, esa capacidad narrativa, esa épica, ese relato inspirador que a la gente le hace encontrar una misión para su vida. Y tenemos que crear, como estáis haciendo aquí hoy, os felicito de nuevo, pues espacios prudentes y serenos de reflexión, de diálogo, de compartir experiencias, de compartir conocimiento sobre los retos y necesidades prácticas que tenemos en lo que es la formación de la gente joven. Y la formación de la gente joven siempre es decisiva, porque todo lo que una sociedad ha conquistado, lógicamente
lo que tiene que lograr es transmitirlo a la siguiente generación. Y si no lo logra, todos los otros logros se pierden. Por lo tanto, una sociedad inteligente siempre vuelca sus mejores recursos, sus mejores energías y su mejor ilusión en la formación de la gente joven. Y la formación de la gente joven es el esfuerzo que una generación hace por hacer una síntesis de su cultura para transmitirla a la siguiente. Y ese esfuerzo es fundamental, porque esa reflexión de qué es lo mejor que mi generación puede transmitir a la siguiente es un esfuerzo muy importante, porque le hace reflexionar sobre su identidad y sobre lo que es lo más sustancial y sobre lo que tiene que transmitir. Desarrollar plataformas que faciliten el trato con gente joven, porque también el trato con la gente joven, y luego os quiero poner un vídeo, no es tanto cuestión de pensar un bloque que les tengo que colocar, sino que tiene que ser una cuestión dinámica y participativa, y son ellos los que tienen que pensar, son ellos los que conocen el mundo en que viven. Nosotros lo intentamos y lo queremos conocer, pero son ellos los que lo conocen. Hay muchas personas muy preparadas, deseosas de recibir la invitación a hacerlo, por eso creo que es tan valioso el que de alguna manera se provoquen esas conversaciones, y yo creo que nuestra salud institucional pues, se manifiesta también en esa pluralidad de visiones. Y eso es lo que permite inculturarse al carisma y que el carisma fructifique, porque el carisma fructifica inculturado en el momento en el que se aplica y llega. O sea, el carisma no fructifica en el éter, fructifica en las personas y las culturas y en los tiempos. Y por eso su éxito de ese carisma está precisamente en su aterrizaje en cada momento. Y puede haber actuaciones desacertadas, porque evidentemente uno cuando innova, normalmente siempre se cuenta que Edison, pues, después de 1000 experimentos, consiguió inventar la bombilla eléctrica, y que, bueno, pues que cada fallo es un paso más que te acerca al acierto. Pero bueno, hay que distinguir los fallos de lo que no lo es y tener capacidad de decir, oye, pues este experimento no ha funcionado y ya está. Pero hay que alentar a las personas innovadoras sin querer pilotar cada detalle la nueva idea. Esto también creo que es importante, porque muchas veces tendemos a que cuando tenemos una idea queremos que todo el mundo la comparta, y no tiene por qué ser así, y tenemos que emular la creatividad de nuestro padre sin limitarnos a imitar las fórmulas que funcionaron en la época fundacional, igual que tenemos que imitar la vida de Jesucristo, pero sin limitarnos a las fórmulas que se empleaban en Palestina hace 2000 años, porque evidentemente algunas cosas han cambiado, ¿no? Y bueno, que el núcleo inmutable de la inspiración originaria no es lo mismo que lo contingente de la situación histórica de cada momento, ¿no? Bueno, esa innovación pues a veces nacerá por impulso de los que mandan, otras veces nacerá por impulso de la base y otras veces por impulso externo. Y tenemos que saber reconocer el espíritu en unas cosas y en otras. Y hay veces que las inspiraciones vienen, es muy famosa lo que le pasó a Moisés cuando le visitó su suegro Jetro y le dijo que era un desastre todo como estaba organizado, y le dijo que tenía que nombrar jueces porque es que tenía unas colas inmensas de gente esperando a que le impartiera justicia. Y tuvo que venir una persona pagana a decirle cómo tenía que escuchar la voz de Yahvé, y le hizo caso y le fue muy bien. Con esto quiero decir que los buenos consejos a veces vienen hasta del enemigo, y que hay que tener la inteligencia para saber que Dios nos habla a través de todo lo que nos sucede, no solamente de lo que nos gusta. Y bueno, a ver, no podía ser perfecto. Hay mucha gente, yo me incluyo, que con frecuencia tenemos la tentación del monocultivo, que tenemos una idea y nos parece que todo tendría que ser así ya por los siglos de los siglos a todo nuestro alrededor. Entonces esa gente es muy peligrosa. Todos somos muy peligrosos cuando entramos en esa dinámica. Hay que tener, por eso, un esfuerzo, primero en no minusvalorar las ideas de otro, y luego en tener capacidad de beber de muchas fuentes, de leer fuentes muy diferentes, escuchar a personas muy diferentes, aprender de otras organizaciones, fomentar la pluralidad, y que eso es fundamental para la capacidad de crecer. Nuestro capital narrativo no se puede quedar en mantener lo que tenemos, en mantener unas tareas, unas funciones, unas obras, porque eso está bien, pero eso no mueve
a la gente. A la gente le mueve los proyectos, las ideas grandes. Nuestro padre siempre tuvo un espíritu de enorme magnanimidad y bueno, que estaban en la delegación de Honduras ahí encerrados, malviviendo no sé cuántos en una habitación y estaba un tío estudiando japonés. O sea que lo que no puede ser es que uno piense, no, vamos a cuidar lo que tenemos, vamos a encerrarnos en una pequeña fortaleza libre de los peligros de este mundo, porque es lo más contrario que uno puede imaginarse al espíritu de la obra. O sea, el espíritu de la obra viene para transformar el mundo y lo institucional no está para generar unos núcleos protegidos, sino para ser unos lugares de transformación personal que luego sirvan para transformar el mundo. Y hay otra historia muy famosa que a lo mejor habéis oído contar, ¿no? De esto de que hay alguien que se le han perdido las llaves y le está buscando donde ilumina la farola. Y entonces se acerca a otro y le dice, oye, ¿dónde has perdido las llaves? Dice, bueno, realmente las he perdido allí, pero allí como no hay luz, pues yo busco aquí. Y le digo, bueno, pues efectivamente, hay veces que uno dice, estoy haciendo esto y yo pongo mucho interés y no me funciona. Dice, claro, es que estás poniendo interés y mucho esfuerzo y haciendo muchas cosas donde no has perdido las llaves. Entonces tienes que alumbrar donde se han perdido. Entonces hay muchas veces que vemos que redoblamos nuestros esfuerzos y las cosas no funcionan. Entonces a lo mejor es que no es la mejor forma de hacerlo. No pasa nada. A lo mejor es que hubo un tío que se le perdieron allí, las encontró debajo de esa farola, pero es que tú no las has perdido ahí. Y hay veces que lo que hay que hacer es alumbrar donde no estamos alumbrando. Y hay otra idea que os quiero poner un vídeo, si funciona, que no lo sé, que muchas veces, por ejemplo, nosotros tendemos, por una cuestión de costumbre, a trabajar mucho la conversación personal y las charlas generales, como estoy haciendo yo ahora. Y eso está muy bien, es muy de nuestro carisma, pero también es muy de nuestro carisma la fuerza de la cultura y del ambiente de un grupo. Por eso, por ejemplo, nuestro padre empezó con la costumbre de las tertulias, que no lo hacía nadie. De hecho, la tertulia no tiene traducción en inglés, ni en la mayoría de los idiomas. Y en todos los círculos siempre había tertulia y le daba mucha importancia. Y porque una cosa, yo entiendo muy de nuestro espíritu, es la fuerza transformadora del clima, de la cultura, del ethos, de los valores corporativos de un determinado colectivo. Y a esto creo que tenemos muchísimo por hacer. Y al final, pues las condiciones para que una semilla florezca son muchas. Tiene que tener humedad, temperatura, una serie de condiciones, hay que proteger de determinadas plagas. Hace falta todo un conjunto y con las personas pasa igual. A lo mejor el asunto no es tanto preparar una charla aún mejor o tener una conversación aún mejor, sino hay que conseguir mejorar el clima conjunto. Si pensáis en cada una de las organizaciones que ahora tienen más capacidad de convocatoria que la gente joven, siempre está relacionada con el ambiente que generan, no con lo que les dicen. Por eso creo que esto también es muy interesante, todas estas cuestiones de la cultura, de la confianza, motivaciones, expectativas, relaciones humanas y ejemplo. Porque yo entiendo que lo que tenemos que priorizar es nuestra transformación personal. Para transformar a las personas tenemos que transformarnos nosotros primero. No solo nuestro mensaje, y el carácter, educar el carácter nuestro es muy importante, porque la gente dice, bueno, educar el carácter no es una cosa más. Educar el carácter es educar a la persona y no es una cosa más que hay que poner en el plato de nuestras tareas, sino es el plato donde ponemos todo. Y tenemos que rediseñar las cosas para crear un ambiente transformador. Entonces, voy a intentar poner un vídeo